surgido nuevas pruebas, nuevos detenidos y testimonios que vinculan presuntamente a la extrema oposición venezolana y a elementos de algunos países, entre ellos funcionarios de los gobiernos de Colombia, Chile, México y Estados Unidos, con el magnicidio en grado de frustración contra el presidente Nicolás Maduro el pasado 4 de agosto. Mientras más transcurre el tiempo, se descubren más indicios probatorios y se confirman los autores intelectuales y materiales de este atentado sin precedentes en la historia de Venezuela. El presidente Nicolás Maduro acaba de solicitar en la 73 Asamblea General de Naciones Unidas una investigación independiente. ¿Están los gobiernos de Colombia y Estados Unidos dispuestos a colaborar con la investigación y que la verdad salga a la luz? ¿O están perversamente tratando de posicionar la matriz de una supuesta crisis humanitaria para legitimar un acto terrorista como un acto de justicia política? Pongamos el punto en aire. Hemos aguantado arremetidas políticas, mediáticas, diplomáticas, económicas, financieras, persecuciones. Luego del fracaso del intento de pronunciamientos militares, luego del fracaso de las candidaturas y de la táctica electoral apoyada desde Washington, el pasado 4 de agosto fui víctima de un atentado terrorista con drones que pretendió asesinarme en un acto de carácter militar en una avenida principal de la ciudad capital de Caracas. Yo quiero pedir al sistema de Naciones Unidas que se nombre un delegado especial de la Secretaría General de Naciones Unidas que conduzca una investigación independiente de carácter internacional sobre las implicaciones y los responsables del atentado terrorista que fue víctima de nuestro país el pasado 4 de agosto. ¿Puede el sistema de Naciones Unidas, puede la humanidad? Le digo a mis hermanos latinoamericanos y caribeños, ¿puede América Latina y el Caribe aceptar estos métodos que tanto daño hicieron a nuestra región durante todo el siglo XX? En un primer programa contamos la primera fase de la investigación. Detenidos, cómo los medios analizaron, minimizaron el caso del magnicidio frustrado contra el presidente Nicolás Maduro. En esta segunda entrega veremos el desarrollo de la investigación, los nuevos implicados, pero además cómo el tema ha desaparecido de los medios, que tratan ahora de posicionar la supuesta crisis humanitaria como si no hubiera ocurrido nunca el atentado. Para entender la magnitud de los acontecimientos que se han derivado tras el fallido intento de magnicidio en contra del presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro, debemos remontarnos al 4 de agosto de 2018, fecha en que se lleva un acto por el 81 aniversario de la Guardia Nacional Bolivariana. La transmisión en cadena nacional fue suspendida, los efectivos presentes reaccionaron con maniobras de repliegue y los protocolos de seguridad para resguardar la vida del jefe de Estado, que fueron debidamente activados. Al menos 2 explosivos se generaron en la tarima presidencial, dispuesta en la Avenida Bolívar, una de las más largas de la capital venezolana. Minutos después, ante la confusión generada, el ministro de Comunicación e Información, Jorge Rodríguez, confirmó que se trataba de un atentado y que el presidente Maduro y los altos funcionarios civiles y militares del Estado venezolano que estaban en la tarima salieron ilesos. 7 efectivos militares resultaron heridos por las explosiones. Fueron 2 aeronaves pilotadas a distancia, dron modelo DJM-600, cada una cargada con 1 kilogramo de explosivo C4. Equipos inhibidores de señal lograron desorientar al primer dron, activándose fuera del perímetro.
Luego de haber ocurrido el hecho, se agilizaron todos los anillos de seguridad establecidos para todos los eventos presidenciales. El mismo 4 de agosto, en la esquina de Curamichate, en el centro de Caracas, fueron detenidos 2 miembros del Grupo Bravo, el piloto del dron Argenis Gabriel Valera Ruiz, alias Ingeniero, y Juan Carlos Monasterios, alias Bones, que coordinaba a los terroristas y tenía orden de captura por asaltar al Fuerte Paramacay, ocurrido el 6 de agosto de 2017. El 5 de agosto fueron detenidos en Barinas Yanín Fabiana Pernía Coronel, alias María, y Brian de Jesús Oropesa Ruiz, apodado Poeta, del Grupo Alfa, que operaron el otro dron que salió desde el Centro Empresarial Cipreses, en la avenida Lecuna. Ese mismo 5 de agosto, efectivos de la Policía Nacional Bolivariana detuvieron a otros 4 implicados, Alberto José Bracho Rosques, alias Porto, y José Miguel Estrada González, el Zamurito, ambos del Grupo Bravo, junto con Hermilendris Carolina Benítez Rosales y Yolmer José Escalona Torrealba. El diputado Juan Requesén sería el 9º detenido por este caso. Todos los que participaron en el magnicidio frustrado están detenidos, menos 2, los explosivistas que lograron fugarse. Se trata de Gregory José Yaguas Monje, alias Latino, explosivista número 1, y quien se fue para Barranquilla. Días antes sacó a su familia de Venezuela, y el otro es Gilbert Alberto Escalona Torrealba, alias Pastor, explosivista número 2, quien estaba en Perú y se fue por Colombia. El único que quedaba en la clandestinidad era Henrybert Emmanuel Rivas, alias Morfeo, quien sin duda representaba un peligro para la organización terrorista porque de ser detenido iba a delatar, confirmar y dar más nombres de los implicados, como de hecho lo hizo. Curiosamente, Morfeo, luego del fallido atentado, no fue contactado por Ryder Alexander Russo Márquez, alias Pico, quien era su jefe inmediato. Además, quien lo llevó a entrenarse a Chinacota, Colombia. A diferencia de los 2 explosivistas que están en Perú y en Colombia, no se sabe del paradero de alias Pico. El mapa de Caracas, sus salidas para el escape, las calles, la seguridad, fueron estudiados minuciosamente por los terroristas para el magnicidio contra el presidente Nicolás Maduro. Uno de los hoteles, el Pestana, donde se alojó uno de los grupos terroristas, aún está tomado por el SEBIN, Servicio Bolivariano de Inteligencia, pues las investigaciones continúan sin descanso. Este fue justo el momento cuando el SEBIN, Servicio Bolivariano de Inteligencia, detuvo el sábado 22 de septiembre a Henrybert Emmanuel Rivas, alias Morfeo. Nada más y nada menos que el responsable de grabar el magnicidio el 4 de agosto mientras se celebraba el 81 aniversario de la Guardia Nacional Bolivariana. Debía dar también detalles de lo que estaba ocurriendo. Atento, entonces ya te estoy viendo aquí en el mapa dónde está ubicado. Incorpórate lo más pronto posible al sitio donde se encuentra el público general del acto. Ha llegado la hora de la recuperación económica. Alias Morfeo confesó la presunta vinculación de los gobiernos de Chile, México y Colombia en el magnicidio en grado de frustración contra el presidente Nicolás Maduro. El día 5 de agosto, un día después de hablar del atentado, me trato de comunicar con ella y ella se comunica conmigo diciéndome que tengo que ir a la embajada de Chile, que de ahí me van a sacar en un vehículo a la embajada de México y simultáneo a la embajada de Colombia, que desde Colombia me van a sacar de una vez a lo que es frontera. Llegué a la embajada de Chile y estaba cerrado, no había nadie. Salgo de ahí, me logro comunicar con ella y le digo que la embajada estaba sola, que no había nadie, que ese contacto, ¿qué pasó? Me comunico con ella, ella me dice que él está en su casa, en la Lagunita Country Club, que vaya, que él me va a recibir ahí. En ese momento agarro un mototaxi y me traslado a lo que es la Lagunita Country Club, pero resulta ser que en la puerta de su casa sale un seguridad chileno y me dice que él está enfermo, que él no está en el país.
Pero alias Morfeo no fue el único que vinculó a los gobiernos de Chile y Colombia. Brian de Jesús Oropesa Ruiz, alias El Poeta, quien fue el responsable de pilotear el dron que explotó cerca de la tarima presidencial, al ser detenido justo el día del magnicidio frustrado, confesó la presunta participación de estos gobiernos y también de Estados Unidos en el financiamiento de la operación Ave Fénix, David contra Goliat. Copiado. De Barinas íbamos a proceder a agarrar hacia San Cristóbal, San Antonio, para pasar la frontera, donde nos iban a raptar a unas personas cuyo nombre y sobrenombre no conozco, porque nos lo iban a decir cuando estuviéramos allá. Nos iban a llevar hacia un aeropuerto, o no sé, un aeropuerto privado, y nos iban a sacar una avioneta privada hacia Chile. Uno de los financistas principalmente es el gobierno del país Chile, Perú y Estados Unidos. Ya van 2 testimonios de los terroristas implicados en el hecho que coinciden en señalar a los gobiernos de Chile, Colombia y ahora se suma Estados Unidos. Son confesiones. Nosotros solamente esperábamos, y todavía lo esperamos, que las cancillerías, después del salto hacia adelante, los aspavientos y los gritos, sencillamente digan que van a investigar. Queremos ser muy claros y reiterar que el gobierno de Chile rechaza las acusaciones calumniosas del gobierno de Venezuela, que no tiene credibilidad para intentar con éxito maniobras que buscan distraer la atención de la gravísima crisis humanitaria que enfrenta ese país. Nosotros estamos a disposición de presentarle todas estas confesiones, todas estas pruebas y todos estos testimonios para que estas cancillerías, en efecto, pues se desmarquen. Lo menos que hubieran podido haber hecho es desmarcarse. Ni siquiera a estas alturas, ni siquiera han condenado el magnicidio en grado de frustración. A partir de este momento la operación empieza. Las pruebas siguen saliendo. Forman parte de una cadena de hechos que va desde la violencia escalada desatada en el 2014 y 2017 con las llamadas guarimbas, que desencadenaron en el terrorismo político, hasta el magnicidio en grado de frustración contra el presidente Nicolás Maduro, que continúa investigándose. Henrybert Emmanuel Rivas, alias Morfeo, no es un detenido más en esta historia de magnicidio frustrado contra el presidente Nicolás Maduro. Es un testigo clave en la investigación. Es el enlace entre 2 grupos que han actuado para asesinar al presidente y que coincidieron nuevamente. Los cuerpos de inteligencia han detectado células terroristas que podrían ubicarse en estos 2 grupos. El grupo A es el grupo de la llamada resistencia, los soldados de franelas, que se adjudicaron el magnicidio y que se identifican con Oscar Pérez, el exfuncionario del CICPC, la Policía Científica, que robó un helicóptero, atentó con granadas y disparos contra las sedes del máximo ente judicial y el Ministerio de Interior y Justicia. Este grupo reúne a los exfuncionarios y violentos reclutados para las llamadas guarimbas. Asaltó un comando militar de la Guardia Nacional, donde robaron las armas. Oscar Pérez murió en enfrentamiento contra las fuerzas policiales y militares. Y el grupo B está conformado por militares retirados o que se fueron de baja. Allí se encuentra el general Isaías Baduel, entre otros el ex capitán de la Guardia Nacional Juan Carlos Caguaripano, quien lideró en el 2017 el asalto al fuerte Paramacay, ubicado en Carabobo, a 2 horas de la capital, uno de los más importantes del país. En este grupo se ubica Osman Alexis Delgado Taboski. Él, Taboski, dirigió la operación de magnicidio desde Miami. Era de la Guardia Nacional y se fue de baja cuando era teniente. Desde Miami, por mensajería de texto, detonó el dron que explotó cerca de la tarima presidencial. Las piezas del rompecabezas comienzan a encajar. Un dato importante es que todas las personas reclutadas para el atentado participaron en las llamadas guarimbas del 2014 y 2017 y son de los estados Zulia, Táchira y Barquisimeto, donde además de la capital, Caracas, se desarrollaron las acciones más violentas, es decir, el corredor occidente frontera con Colombia. Y no es casual que desde Colombia a Chinácota fueron reclutados por alias Pico, quien participó en el asalto al fuerte Paramacay, los terroristas que se entrenaron en Colombia para el magnicidio.
un plan que llamaron Operación Ave Fénix, David contra Goliat. El asalto al fuerte Paramacay lo llamaron Operación David. ¿Coincidencia? Es la continuidad del mismo plan de caotizar el país y va cambiando una vez que han sido descubiertos y neutralizados estos planes, como ocurrió con la Operación David, donde descubrieron las rutas del asalto a diferentes sedes de los poderes públicos. Centro de la capital. Aquí están las sedes de los poderes públicos. En dos de sus avenidas principales, La Varal, San Martín y calles adyacentes, el SEBIN detectó símbolos como este, la estrella de David, que marcan un mapa, una ruta que conduce a instituciones del Estado. El objetivo principal, el Palacio Presidencial de Miraflores. Las investigaciones revelan una acción de la Operación David que ha sido reivindicada por la llamada Resistencia, integrada por células de civiles, exfuncionarios policiales y militares que han ejecutado acciones terroristas. Dar el paso al frente como parte de la Operación David. Iniciando el mes de agosto, asaltaron el fuerte Paramacay, donde robaron armas. Resultaron muertos 2 atacantes. El líder fue un exoficial de la Guardia Nacional, Juan Caguaripano, ya detenido junto al primer teniente Jefferson García dos Santos. Les habla el capitán Juan Caguaripano, comandante de la Operación David Carabobo. La Operación David contemplaba 4 fases. La primera, el ataque aéreo al Tribunal Supremo de Justicia. La segunda, el asalto terrestre a la 41 Brigada Blindada del Ejército. La tercera acción sería el rescate del general Isaías Baduel, quien paga condena por conspiración y estaba recluido en la cárcel militar de Ramo Verde, de donde fue trasladado a otro centro de reclusión al ser descubierto un plan de fuga. La última fase, que también fue neutralizada, era el ingreso tipo comando al Palacio de Gobierno, donde despacha el presidente Nicolás Maduro, y el secuestro de altos funcionarios. Las estrellas de David rodean rutas estratégicas que conducen a Miraflores. Cada estrella marcaría, según los investigadores, la posición de un terrorista que recibiría armamento. Las paredes hablan. Se han descodificado mensajes con instrucciones para asesinar al presidente Maduro, tal vez indicando su paso o su ruta. Este tipo de técnicas de simbologías ha sido utilizada en otras naciones para orientar a agentes secretos extranjeros. El gobierno de Venezuela no descarta que estén operando en el país como ocurre en Siria. La amenaza de Donald Trump de no descartar una incursión militar en Venezuela coincide con la desarticulación del asalto al Palacio de Miraflores. 7. Son cosas que van teniendo conexiones religiosas con un propósito extremista, violento, de acabar, como lo hicieron en Ucrania, de acabar con un gobierno que se estableció allí legítimamente. Así que todo eso está en investigación y nosotros vamos por buen camino. Aquí no hay motivo para desmoralizarse ni para sentirse amedrentado. Aquí hay motivos para vivir, para vencer y para hacer esta patria próspera. Los símbolos de David se suman a las nomenclaturas en hebreo detectadas en el este de la capital, donde se desarrolló por más de 100 días la violencia y actos terroristas de la oposición. Pocas horas después de haber sido víctima de un fallido atentado, el presidente Nicolás Maduro aseguró que el responsable del ataque sería el entonces presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, y grupos opositores que operan desde Estados Unidos. Y se trata de un atentado para matarme. Han intentado asesinarme el día de hoy. Y no tengo duda que todo apunta a la derecha, a la ultraderecha venezolana en alianza contra la ultraderecha colombiana y que el nombre de Juan Manuel Santos está detrás de este atentado. Sobre este particular, la organización Misión Verdad refiere que en Colombia los agentes mercenarios de la oligarquía se han especializado en asesinar a dirigentes políticos y sociales de distintos calibres en los últimos 70 años. Desde Jorge Eliezer Gaitán hasta personas que estuvieron involucradas en la última campaña presidencial de Gustavo Petro, pero con un denominador común, la oligarquía colombiana, tal y como subraya el historiador venezolano Manuel Carrero, para quien los factores de poder colombianos han fraguado sistemáticamente acciones contra Venezuela desde tiempos coloniales, siendo uno de los más significativos la llamada conspiración septembrina del 25 de septiembre de 1828, cuando se intentó asesinar al libertador Simón Bolívar, quien era el presidente de la Gran Colombia.
Si nosotros entendemos que aquel atentado contra el Libertador fue fraguado por poderes coloniales y adelantado por las oligarquías, hoy nosotros podemos decir que el atentado contra Maduro y los que pasaron contra Chávez, ojalá que no haya más, fueron producto de los intereses de las potencias imperialistas que no soportan, que no toleran que Venezuela se rebele contra ellos. En tanto, factores de esa oligarquía colombiana y venezolana se han implicado de lleno en la desestabilización económica, financiera y hasta social de Venezuela, llegando incluso a comprometerse con Estados Unidos para bloquear alimentos y medicinas importadas de antemano por el gobierno bolivariano. La extracción o fuga de alias Morfeo de Venezuela estuvo coordinado por dos mujeres. Una pertenece al grupo A de la Resistencia, alias Maye. Mayra Isabel Rodríguez Briceño, quien se mueve entre España y Estados Unidos. Según las investigaciones, es la que se encarga del financiamiento y la logística. Otra del grupo B, de los militares, la capitana Laidet Salazar, quien participó en la operación Jericot, conocida como Golpe Azul, develado en el año 2014, cuyo objetivo era bombardear la sede de los poderes públicos y medios de comunicación como Telesur. Se fugó a Colombia y está protegida allí. Es cuñada de Patricia Poleo, quien leyó el comunicado luego del fallido magnicidio. Ambas mujeres trabajan para la inteligencia colombiana y tienen como elemento común al opositor Julio Borges, quien en las investigaciones aparece vinculado tanto en el Golpe Azul como al magnicidio frustrado. Es también protegido por el gobierno de Colombia. En 1992, Julio Andrés Borges fundó la ONG llamada Asociación Civil Primero Justicia, mientras estudiaba Derecho en la Universidad Católica Andrés Bello. En 1998, Antonieta Mendoza, la madre de Leopoldo López, emitió un cheque por 60 millones de bolívares que eran de la empresa PDVSA a nombre de la ONG creada por Julio Borges. Este fue uno de los casos de corrupción más conocidos de Julio Borges. Otra fuente de financiamiento de Primero Justicia ha sido la Fundación Nacional para la Democracia, conocida como NED, y que ha servido como instrumento de injerencia estadounidense. En el año 2000, formaliza institucionalmente el partido Primero Justicia. Participó activamente junto con varios militares en el golpe de Estado contra el entonces presidente de Venezuela, Hugo Chávez Frías, el 11 de abril del año 2002. En 2004, promovió la recolección de firmas para convocar al referéndum revocatorio contra Chávez. En 2005, declaró su candidatura nacional para la presidencia, pero luego declinó para apoyar al gobernador del estado Zulia, Manuel Rosales. Fue diputado entre 2000 y 2005, luego entre 2010 y 2015. En 2015 se conoció su alto grado de involucramiento en el llamado Golpe Azul. Según declaró el detenido general de brigada Osvaldo Hernández Sánchez, fue Borges quien trazó los puntos tácticos que serían bombardeados por los militares en la capital venezolana. En 2018 se revela su participación como autor intelectual y operador político en el intento de magnicidio contra el presidente Nicolás Maduro y todo el alto mando de la República Bolivariana de Venezuela. Su vinculación con el ataque al presidente fue confesada por el diputado golpista Juan Requesens. En un video expresamente dijo: desde hace varias semanas fui contactado por Julio Borges, quien me pidió el favor de pasar a una persona de Venezuela a Colombia. Se trata de Juan Monasterios. Me contacté con él a través de la mensajería. Yo estaba en San Cristóbal. Recordemos que Juan Monasterios, alias Bones, participó en el robo de armas en el Fuerte Paramacay, Estado Carabobo, el pasado 7 de agosto de 2017. Su vínculo con los intereses golpistas de Estados Unidos ha quedado expuesto en un video que él mismo publicó días atrás en sus redes sociales. Allí se ufana de haberse reunido en Washington con el consejero de Seguridad Nacional de la Casa Blanca. Incluso allí dice que discutió a fondo todas las opciones que tiene Estados Unidos y América Latina para garantizar lo que él señala debería ser el retorno de la democracia a Venezuela. Al momento del cierre de este programa, nos confirman desde Cúcuta que Mauricio Jiménez Pinzón, el funcionario de Migración Colombia, quien facilitó el paso de los terroristas, no se encuentra en Estados Unidos, como fue publicado en los medios. Sigue en el norte de Santander. Sabía ciertamente del plan de magnicidio
y respondía directamente a las órdenes de la presidencia de Colombia. Como el plan fracasó, fue desechado. Las investigaciones se enfocan ahora en la red de financiamiento, algunos incluso vinculados al asesinato de personalidades del chavismo. Sin duda, la campaña internacional contra el presidente Nicolás Maduro, como supuesto dictador, violador de los derechos humanos y de crímenes de lesa humanidad, tratan de allanar el camino a un desenlace trágico. Hoy continúa la conspiración, no solamente en la medida que protegen a los autores materiales, intelectuales y financistas del frustrado magnicidio, sino al tratar de posicionar la matriz de crisis humanitaria para justificar el atentado mientras preparan el camino a una posible intervención. Pusimos el punto.